¿Te ha pasado que entras al mercado financiero con toda la estrategia lista, pero en cuestión de minutos te pierdes entre los movimientos y terminas sin rumbo? Ese sentimiento de incertidumbre puede costarte caro. Pero, ¿y si te dijera que existe una herramienta capaz de actuar como una brújula y mostrarte con claridad la dirección del mercado? Hoy te revelaré el secreto detrás del pivot tendencial, el concepto que podría transformar tu forma de operar. Quédate hasta el final, porque esto podría ser el cambio que estabas buscando. Comenzamos. Vamos a identificar dos tipos de tendencias, tendencia alcista y tendencia bajista. Son los dos tipos de tendencias que vamos a considerar para buscar oportunidades en el mercado, para operar en el mercado financiero. En donde no vamos a buscar operar va a ser en las lateralizaciones o consolidaciones, porque ahí no hay tendencia alguna, por tanto vamos a obviar operar en ese tipo de gráficos. Vamos a ver ahora los puntos estructurales que se generan en cada una de estas tendencias. Por ejemplo, en la tendencia alcista va generando tanto altos como bajos más altos. De manera abreviada vamos a decirle A más A, o sea, alto más alto, en cada uno de estos puntos estructurales. Alto más alto, alto más alto. Y también bajo más alto, B más A, B más A, B bajo más alto. Para la tendencia alcista. Para la bajista es todo lo contrario, va haciendo puntos estructurales más bajos, va haciendo altos más bajos, A más B, altos más bajos. También va haciendo bajos más bajos, o sea, B más B, bajos más bajos y bajos más bajos. Va creando puntos estructurales bajos. Perfecto. Ahora bien, vamos a manejar lo que es el concepto del pivot tendencial, el cual nos va a ayudar a determinar la dirección del mercado financiero o del precio que está llevando el mismo, la dirección. El pivot tendencial es el último punto estructural que marca una tendencia, pero vamos a dejarlo por acá escrito. Pivot tendencial es el último punto estructural que marca una tendencia, y ello se da tanto en una tendencia alcista como en una tendencia bajista. Para una tendencia alcista es el último bajo más alto. Esa es nuestro pivot tendencial, es el último bajo más alto, ¿ok? El último B más A o bajo más alto, ese es el pivot tendencial para una tendencia alcista. Perfecto. Para una tendencia bajista es todo lo contrario. Es el último alto más bajo, el A más B. El último alto más bajo. Ese es nuestro pivot tendencial para una tendencia bajista. El último alto más bajo. Perfecto. Ahora bien, considerando ello, ¿cuál es el pivot tendencial para una tendencia alcista? ¿El 1 o el 2? Con lo que acabamos de ver de teoría, para identificar pivot tendencial, vamos a identificar el número 2 como el pivot tendencial, porque es el último bajo más alto, no es el 1, no es el 2, es el último que se creó, es este. El último bajo más alto. Y es en esta zona en donde vamos a tirar una zona. Vamos a marcar una zona en donde el precio, si respeta esa zona, vamos a considerar que continúa siendo alcista. Por tanto, vamos a siempre tener la mentalidad de buscar compras y no ventas, porque ha respetado ese pivot tendencial. Entonces, buscaríamos acá un retroceso para entrar en una compra, como en este caso. Muy bien. Ahí queda claro lo que es en la tendencia alcista. ¿Qué tendría que pasar para que cayera una tendencia bajista? Tendría que romper esa zona del pivot tendencial. Tendría que romper y ya cambiaríamos ya ahí la mentalidad de alcista a bajista, porque ha sido roto
ese pivot tendencial. Esa zona fue rota y el precio fue cayendo. Fue cayendo y fue haciendo puntos estructurales más bajos, los cuales vamos a igualmente ir acá ubicando. Va haciendo altos más bajos. En cada uno de esos puntos estructurales va haciendo altos más bajos cada vez, como toda tendencia bajista. Va haciendo altos más bajos. Perfecto. Y también, por consiguiente, va haciendo bajos más bajos. Tanto altos como bajos los va haciendo más bajos. B más B. Va haciendo bajos más bajos. Muy bien. Ahora bien, una vez puestos los puntos estructurales, vamos a ubicar el pivot tendencial. ¿Cuál es nuestro pivot tendencial? Vamos a ubicarlo como inciso 1 e inciso 2 para que ustedes definan cuál es el pivot tendencial. Si es el último, vamos a ver cuál sería, según ustedes, el número 1 o el número 2. ¿Cuál sería el pivot tendencial? Según la teoría que acabamos de ver, que es el último alto más bajo. ¿Cuál es el último alto más bajo? ¿El 1 o el 2? ¿Cuál sería el último alto más bajo? Efectivamente, es este el último alto más bajo. Es nuestro pivot tendencial. Vamos ahora a identificar, vamos ahora a dar a conocer los requisitos o las condicionantes que se requieren para ser considerado los pivot tendencial, tanto en alcista como en bajista, ¿verdad? Entonces, para una tendencia bajista, ¿cuál es el condicionante, los requisitos? Para que un alto más bajo pueda ser considerado un pivot tendencial, este tiene que generar un impulso, tiene que generar un bajo más bajo. Para que un alto más bajo sea considerado el pivot tendencial, es importante que el impulso genere un bajo más bajo. ¿De acuerdo? Para que sea considerado pivot tendencial, entonces el alto más bajo debe generar un bajo más bajo. Para la tendencia alcista es lo contrario. Vamos a decir que para que un bajo más alto sea considerado un pivot tendencial en una tendencia alcista, entonces es importante que el impulso genere un alto más alto. Debe de generar un alto más alto. Entonces ese es nuestro pivot tendencial. ¿Ok? Perfecto. Entonces esa es la teoría que tenemos para lo que es el pivot tendencial. En ambos casos vamos a utilizarlos para identificar los pivot tendenciales. Vamos a ver ejemplos para el caso de una tendencia alcista. Vamos a ver este gráfico y ustedes van a identificar cuál es el pivot tendencial, si es el inciso 1 o el inciso 2. Vamos a ver, aquí se generó un bajo más alto y 1 y 2. Entonces, ¿cuál sería el pivot tendencial? Según la teoría que hemos visto, ¿cuál sería el pivot tendencial? Si el inciso 1 o el inciso 2. Vamos a ver. Vamos a analizar los impulsos que se generaron en cada uno de los incisos. Vamos a ver, por ejemplo, en el inciso 1, el impulso que se generó, como estamos viendo ahora, se generó este impulso. Y en el inciso 2 se generó este impulso. Perfecto. Entonces la teoría dice para una tendencia alcista, dice de que para que un bajo más alto sea considerado como el pivot tendencial, es importante que el impulso genere un alto más alto. Perfecto. ¿Cuál sería entonces el pivot tendencial considerando la lectura anterior o la regla anterior? ¿El 2 generó un alto más alto? No lo superó, lo igualó, no hizo un alto más alto. ¿Hizo el 1 un alto más alto en relación al anterior? Sí lo hizo, por tanto sí es el pivot tendencial. Entonces nuestro pivot tendencial es el 1 porque generó un alto más alto. No es el 2, sino que el 1. Para una tendencia bajista, vamos a ver este ejemplo
muy claro. Y vamos a marcar los puntos estructurales. Ya sabemos que el pivot tendencial es el último alto más bajo. Y que debe generar el bajo más bajo, ¿verdad? Entonces vamos a poner dos altos más bajos, el 1 y el 2. Vamos a generar vamos a ver dos altos más bajos, el 1 y el 2. Ustedes van a decir cuál es el pivot tendencial, si el 1 o el 2, considerando la teoría. Y vamos, luego de que identifiquemos, que pongamos acá, para que ustedes decidan si es el 1 o el 2, cuál es el pivot tendencial. Si es el 1 o el 2. Perfecto. Vamos a ponerle acá 2. Perfecto. Vamos a analizarlo, los impulsos que generaron tanto el 1 como el 2. Aquí, por ejemplo, en el 1 se generó este impulso. En el 1. Y en el 2 se generó este impulso. ¿Ok? De acuerdo. Bueno, vamos a ver la teoría para una tendencia bajista. Dice que para que un alto más bajo sea considerado como el pivot tendencial, es importante que el impulso genere un bajo más bajo. Perfecto, con esta teoría, ¿cuál entonces es el pivot tendencial? En el 2 se generó un bajo más bajo en relación al anterior. Se generó, acá vamos a ver, el 2 con relación a este no se generó un bajo más bajo. El 1 sí generó un bajo más bajo en relación al anterior, por tanto, este es nuestro pivot tendencial. Ahora es tu turno de aplicar este conocimiento y comenzar a marcar la diferencia en tus operaciones. Esto no termina aquí. En nuestro siguiente video, llevaremos todo lo aprendido hoy a la práctica, analizando gráficos del mercado financiero para que puedas verlo en acción. No olvides darle me gusta a este video si te fue útil, suscribirte al canal para no perderte los próximos contenidos sobre trading y herramientas clave, y por supuesto, deja tu comentario aquí abajo. ¿Qué te pareció el pivot tendencial? Puedes poner en práctica lo aprendido hoy, haciendo clic en este video que aparece por aquí.